El que entra por la picada y la empanada, ya estamos 9. Ustedes al negocio de la gastronomía nunca se habían dedicado antes. No. Pero está bueno que vos tuviste la seguridad, la visión que yo podía abrir esto y hacerlo sin experiencia trabajar. previa. Sin experiencia. Y que lo podías hacer funcionar bien. Sí. Bueno, ahora te voy a preguntar, vos invertiste acá, te decidiste venir de afuera, de un lugar que queda lejos, digamos, a invertir en un pueblo chico, donde los códigos son un poco diferentes a los que pueden haber en Buenos Aires o en Mercedes. Sí, demasiado. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia venir desde el día cero a invertir acá? Claro, la recepción del pueblo, al no ser de acá, al principio es un poco dura, puede ser un poco dura. Sí, un poco dura, sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Facundo, estamos en el pueblito de Egoin y ahora estamos en la parrilla Don Carlos. Hoy vamos a entrevistar a Carlos, que es quien dirige este lugar y nos va a contar de qué se trata invertir en un pueblo de menos de 150 habitantes. Este lugar se encuentra a una cuadra de la Plaza del Pastelito, digamos, de la capilla, del lugar central del pueblo. Y se encuentra justo en una esquina, así que imposible no verlo. También está a una cuadra de la estación de tren, que está ahí en ese lugar. Buenas, permiso. Hola. ¿Cómo va eso? Adelante, parrilla Don Carlos. Vamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo va eso? Es el saludo falso, porque ya nos habíamos ya nos habíamos saludado. Habíamos compartido un rato. Pero bueno, amigo, te quería preguntar. Sí. Para romper el hielo, primera pregunta, a ver, ¿cuál es el mejor plato de la parrilla? Me pusiste en un aprieto. Bárbaro. Porque yo pruebo todas las comidas. Sí. Pero como una empanada, un raviol, la picada. ¿Y qué pasa? Cuando hablo con la gente, tengo un montón de experiencia. Uno le encanta la pasta, otros se mueren por las picadas. Todos combinan, todos están de acuerdo, mejor dicho, es que la carne. La carne. La carne. ¿La especialidad cuál sería? La empanada. La empanada, Sí. ahí está. Y la picada, la entrada principal, el mortal. Porque después, viste, hay distintos platos y se pueden ir cada uno por su lado. Por su lado, ¿entendés? Pero el que entra por la picada y la empanada, ya estamos 9. Ya está. Después podemos fallar en alguna cosa. Ok, o sea que no te podés ir de acá sin probar la empanada. La empanada de Don Carlos. Perfecto, Sí. perfecto. Y amor, ¿cómo se ven estos platos? Muy bueno. Vamos a probar. Y unas ganas de pasta. ¿Y está rico, amor? Está riquísimo. Para el postre siempre hay lugar. Carlos, ¿quién sos vos? ¿Quién eras antes de estar acá? Porque vos no sos de Egoin. No soy de hoy. Tampoco soy Don Carlos. Ahí. Tengo un título que lo robamos acá en el pueblo. Yo soy Juan Carlos Ravena, soy de Mercedes. Me dedico a la construcción. Me dedicaba a la construcción. El fuerte mío era eso, en Buenos Aires, trabajé por todos lados, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Además, en Córdoba y en Mar del Plata, por decirte otra de las cosas. Pero bueno, era visitante de Egoin, un pueblo que me encanta. Siempre venía a las fiestas de acá, patronales. ¿Mercedes a cuánto queda más o menos de acá? Por ruta, 65 kilómetros. Por calle tierra, 44. Bueno, ya te digo, antes me dedicaba a la construcción y hace un año que estamos acá, que invertimos acá en Egoin, que vimos esta posibilidad. ¿Ustedes alquilaron? Sí, alquilamos el fondo comercio. Sí. Perfecto. Lo mejoramos un montón de cosas, pero varias. Y bueno, y empezamos sin tener ningún tipo de experiencia. Y después de pandemia, ya me quedé de vuelta en Mercedes con mis clientes, no fui más a Buenos Aires, no quise moverme mucho más. O sea, te dedicabas a la construcción, pero solamente en Mercedes. Ahora, después de la pandemia. Después de la pandemia. Sí. Y bueno, y venía acá a visitar Egoin, que siempre me gustó. Y bueno, vimos la posibilidad, esto estaba cerrado, consulté, busqué el número
y se hizo un negocio y se abrió en 15 días, abrí. En 15 días a trabajar a full, ¿viste? A remodelar. A digamos. remodelar, sí, había que hacer unas restauraciones, pero bueno, bien, lo pudimos hacer, más que estoy en ese tema. Lo hicimos rápido, con la ayuda de mis hijos. En ese momento venía mi hijo mayor, el tercero y el cuarto. Tengo 4 hijos. Perfecto. Sí. Pero, digamos, ustedes al negocio de la gastronomía nunca se habían dedicado No, antes. No, puedo ir mañana, no sé, a sembrar lombrices. Y hay gente que se ha llenado de plata sembrando lombrices. Y a mí, por ahí la tierra no me ayudaba. O se moría la única lombriz que se tenía que reproducir y chao, ¿viste? Te fundí. Esto es así. Pero está Un bueno riesgo. que vos tuviste la Yo seguridad, tenía visión, la visión, que yo podía abrir esto y hacerlo sin experiencia trabajar. previa. Sin experiencia. Y sí. que lo podías hacer funcionar bien. Sí, ¿por qué? Porque era visitante de parrillas de campo, de pulpería, y veía lo que me gustaba y lo que daban, que en muchos lados, viste, no todo le gusta lo mismo. Claro. Pero yo sacaba un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Entonces cuando me gustaba comer asado iba a un lado, cuando me gustaba comer empanada iba a otro lado. Y yo traté de unir todo eso Acá. acá. O sea, como comensal, Sí. formaste la Sí, parrilla de sí. tus sueños. Igual cuento. Mi familia, esto es un emprendimiento familiar, Sí. que ya te digo, está nombrado todo, estamos nombrados todos. Está mi hijo, mi hija, mi yerno, mi señora, mis otros hijos, que a veces vienen, a veces no. Y mi sobrina es la otra cocinera. O sea, y después los chicos que son parte de la familia, que son los mozos, que son de acá. Antes tenía más chicos de acá, pero bueno, no se quedaron, no consiguieron otro trabajo estable, qué sé yo, no solamente el fin de semana. Y bueno, pidieron un cambio y bueno, aceptamos Claro. las condiciones, que está buenísimo para progresar, es buenísimo. Bueno, y te decía que como es algo familiar, yo firmé el contrato y ese día se enteró mi señora de que empezábamos un nuevo proyecto. Mira. No lo dije, porque siempre digo, me ha pasado que he comentado, voy a hacer tal cosa y a los 10 días se me cae. Ya lo Claro. tengo cerrado y se me cae. Y hace ya unos años me dije, no digo nada. Siempre le decía a mi señora, ahora vengo, voy a estar ahí. ¿Y dónde va, güey? No, veo un animal, voy acá, voy a ver una casa, voy a ver esto, voy a ver un campo, una oveja. ¿Viste? Siempre una pavada esa. Y salíamos con mi otro amigo, con el amigo que empezamos, a venir. Entonces hicimos un estudio previo, vimos que había muy poco gastronomía, acá estaba la estación en ese momento y la Casa del Árbol. Y yo digo, bueno, si nosotros a este pueblito lo sumamos un poco de esto, perdón, Kevin, abrí la... Dije, bueno, si la estación se mantiene con 5 autos, o 8 o 10, lo que el número que fuere, y yo vi que estaba trabajando, vine varios fines de semana, yo digo, bueno, no saco plata, y esa es otra, yo de acá no sacamos plata nosotros. Yo todo lo que saco lo invierto acá. Claro. Esa es otra. Reinversión pura. Claro, reinversión. Gano uno, pongo uno acá. Entonces, siempre voy mejorando. Mejorando y teniendo mejor calidad de todo. Una buena publicidad, atender. Pongo un mozo más, ¿entendés? Entonces, eso creo que es la calidad que estábamos buscando en un principio, que la pudimos lograr y que la mantenemos, ¿viste? Acá estamos grabando la esencia del lugar. Fua. Ahí. Qué bueno que está. ¿Cuántos kilos vas a cocinar hoy, amigo? Y hoy de chinchulines son 35 kilos. 35 kilos de chinchulines. ¿De carne? Después 3 costillares completos, que son unos 45 kilos. Porque no había pocas reservas hoy, pero si no hacemos más. mucho ¿Cuánto más. puede hacer cenar? ¿Cuánto suelen hacer? Un día. Un día posta y 18 costillares. Sí, es una masa. Pero no lo hacemos acá, lo hacemos ya en la calle, con un fogón más grande, con Hay que lechón y todo. El fin de semana que viene Vamos. sale. El fin de semana que viene sale. Así que los esperamos, ¿eh? Acá hay carne para todos. Para todos. Y pastas, pero No. al mediodía carne. Y la empanada. Uf, La empanada. las empanadas, qué delicia. ¿Por qué se te ocurrió invertir en un pueblo como Gowin, que tiene 150 habitantes con suerte? ¿Por qué no en Mercedes, en Junín, en algún lugar un poco más grande, con más gente, que a priori parecería mejor negocio? Mira, sinceramente, en Goín
Porque Goín tiene un título que no todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires lo tienen, que es un pueblo turístico. Es un pueblo turístico, ¿ok? Yo no sé cómo era hace 35 años acá, pero tiene un título. Y ese título hay que hacerlo valer. Entonces yo dije, vamos a poner, Cofre Carlos Ken, también, un galpón, empezaron a hacer asado y se empezó a llenar y fue eso. Pero no son pueblos turísticos. Este tiene pueblo turístico, tiene un título que es de nacional, o sea, provincial, mejor dicho. Vos entrás, googleás y figura como pueblo turístico. Entonces, siempre va a haber gente que entre acá a ver. Un jueves, un martes, un lunes, siempre. Por eso dije, Junín es como una metro ya. Entonces, no. Tomás Joffre, que está a 15 minutos de mi casa, tampoco, está saturado. Sí. Entonces, Ascuena tampoco. Navarro no va nadie, porque la laguna se secó. Entonces yo busqué que acá, la naturaleza que tenemos acá, la arboleda que tenemos acá, la poca gente que también vive también te ayuda, porque vos podés trabajar sobre eso y darle trabajo a los chicos de acá. Ya te digo, los mozos son de acá. Y entonces dije, mira, ¿por qué no acá? Hay una oportunidad. Hay una oportunidad, porque encima conseguimos el lugar indicado, la esquina indicada del pueblo. Para mí es la esquina más hermosa del pueblo. Sí. A ver, si no venís a comer a Don Carlos, por lo menos te sacar una foto. Claro. Tiene una historia de 1900. Muy hermosa. Muy hermosa, ¿entendés? Yo creo que las casas que están acá, cada una tiene su historia. Pero esta esquina, Sí. el pasar de Secretaría de Turismo a escuela, a peluquería, barbería, mejor dicho. Fue una barbería. Una barbería en el 40. Fue barbería, fue bar, en varias oportunidades, creo. Fue almacén en un momento también. De ramos generales. No, un almacén de pueblo, el almacén, porque el almacén de ramos generales estaba enfrente. Claro. Pero cerraba a las 10 de la noche, pero como esto era bar, Claro. el que venía acá a las 12 de la noche tenía yerba, azúcar y esas cosas las tenía. ¿Entendés? Y bueno, después empezó a hacer parrilla, un restaurante de campo y nosotros pusimos parrilla. Los ravioles que probaste recién, amor, ¿cómo estaban? Muy bueno. ¿De dónde sos? De Mercedes. Rochi? De Mercedes. Sí, Y te trajeron a vos, que sos la que cocinera. la que ordena todo acá. Exacto. La que pone reglas. Vos sos la parte de pasta, digamos. Pasta y empanadas, que la empanada la dueña, acá se encarga de la empanada. ¿Qué tipo de pastas hay ahí ya que te engancho? Tallarines y raviolones. Bien. La herencia viva. ¿Y siempre fuiste cocinera? Sí, hace 25 años. Se nota que lo haces Con amor. Con amor. Con amor, que es lo Exactamente. importante. Que salga rico, porque sale rico con amor. Solamente, secretos. Bueno, ahora te voy a preguntar, vos invertiste acá, te decidiste venir de afuera, de un lugar que queda lejos, digamos, a invertir en un pueblo chico, donde los códigos son un poco diferentes a los que pueden haber en Buenos Aires Demasiado. o en Mercedes. Sí, demasiado. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia venir desde el día cero a invertir acá? ¿Cómo fuiste recibido? ¿Cómo es tu trato? ¿Cómo te sentiste? Bueno, al principio, sí, tenía pocos amigos. Obvio, no era de acá, tenía pocos amigos. Sí, tengo la buena onda de Raúl, que él me ayudó un montón. Que Raúl es el que tiene el mercadito. El mercado de acá del pueblo. El único mercado del El pueblo. único mercado acá del pueblo. Bueno, él me ayudó un montón. Es más, hasta el día de hoy siempre me salva las papas, ¿viste? Porque está ahí, le toco timbre, lo jodo y Don Carlos siempre, ¿viste? O algo me falta, ¿viste? Pasa así. Bueno, la experiencia con la gente de acá, sí, es un poco cerrada, que estamos, es muy distinta de nosotros, ¿viste? Nosotros somos más... A ver, aceptamos todo. Mañana te ponen un mercadito acá enfrente y una verdulería y la verdulería vende lo mismo que vende el almacencito, es así. Y lo aceptamos el juego, ¿viste? Acá un poco más duro. No sé, la experiencia fue rara al principio. Sí me hice de amigos de unos cuantos de acá, de, vamos a decir, hombres que vienen al bar y que el lugar... Ellos vinieron acá un día... Dice, abrieron, qué sé yo, ¿viste? Eran unos gauchos, qué sé yo. Sí, bien. Dice, ¿se puede tomar copa? Sí. Yo cambié
la modalidad de copa de barra. Si ellos quieren tomar copa, este es su lugar porque es su pueblo. Ellos nacieron acá, viven. Pueden venir a la hora que quieran, pero yo lo único que les pido que si hay gente en el restaurante, en las mesas sentadas, ellos también se tienen que sentar. Yo no hago barra. Cuando estamos solos, sí, hacemos barra. Es más, comemos juntos los viernes a la noche, juntada de amigos, que yo ya vengo a procesar alimentos para trabajar sábado y domingo. Nos juntamos. Y comemos toda la balanza, no es que un negocio para mí. Claro. Eso lo hacemos toda la balanza. ¿Entendés? Bueno, y ahí somos con 12. la gente del pueblo. Del pueblo, con los que se suman. Claro. Casi todos son solteros y tengo dos que son casados que vienen, además a veces vienen las mujeres también, porque acá como te digo es familiar, está mi señor, está mi sobrina, está mi hijo, bueno, entonces comemos todos juntos, armamos una mesaza como la de Mirta y comemos, ¿viste? Pero no, sí me gustaría que se arrime más, porque aparte los precios de acá, los que nosotros tenemos, son igual o más baratos que en Carmen de Areco. Claro. ¿Entendés? Entonces por ahí a mí el primer día que vine, una persona vino acá y me dijo, mirá, acá es sincero, acá van a venir 5 personas. Y me los nombró y no le erró. Ahora sumamos 4 o 5 más. Pero esa persona me dijo, acá vengo yo, viene mi señora, va a venir este. Después no esperé más nada porque no va a venir nadie. Claro, la recepción del pueblo, al no ser de acá, al principio es un poco dura. Puede ser un poco dura. Sí, un poco dura. Sí. Siendo que yo compro leña acá, le compré a varios acá, ¿viste? Cuando tenían, ¿viste? Yo le preguntaba, ¿tenés leña? Preguntando, sí, iba, golpeaba las manos. Che, ¿tenés leña para vender para el asado? Sí, bueno, me traen, a veces me traen, ¿viste? Ahora tengo otro chico de Tuyutí que me trae fijo, ¿viste? Claro. Pero bueno, cuando se complica, igual yo compro acá. 10 a 1, pero compro, ¿viste? Porque acá tienen trabajo, ¿viste? Están trabajando la gente y por ahí no pueden hacer leña. Pero bueno. Claro. Sí, la recepción es media dura, por ahí no la sé llegar. Hicimos de todo nosotros. Al principio, los sábados, hacíamos hasta bingo. ¿Entendés? Hacíamos bingo para que venga la gente. Al principio vinieron un par de mujeres, ¿viste? A jugar y todo eso. Pero a veces también se ponía duro, no venía nadie. Hacíamos el bingo para nosotros. Después otro día hicimos un bingo, era bingo, pero llegaron más hombres a jugar al truco que al bingo. O sea, repartimos el salón por la mitad jugaba al bingo y la otra mitad jugaba al truco. Así que bueno, pero estuvo buenísimo. Sí. Bueno, y después bueno, le ponemos folclore, ahora viene un chico a tocar en vivo hoy viene un chico también, mañana también. Viene todos los fines de semana. Hace un rato de folclore, ¿viste? Pero para que venga la gente. Sí, tratamos de ponerle onda para que también los del pueblo puedan sentirse Hicimos cena parte. show. Me vinieron gente más de Carmen que de acá. Mira. Hicimos una cena show en pleno verano afuera. ¿Qué más? Estuvo un chico, un periodista muy conocido, muy famoso de la televisión, que hizo karaoke con nosotros, tenemos los videos, es más, es re buena onda el muchacho, espectacular. Bueno, así que había más gente de Buenos Aires y de Carmen de Areco que los de acá. Queda acá. Bueno, amigo, ¿de dónde suele venir la gente que viene a comer la gran masa? ¿De dónde viene? La gran masa viene de Buenos Aires. Viene de Buenos Son Aires. turistas de Buenos Aires. Tengo muy buena aceptación con gente de Junín, Chivilcoy y acá la zona de Salto, Pergamino, Rojas. Viene también, está viniendo mucho. Pero la mayor parte, o sea, de 300 personas que atendemos por día, 230 son de Buenos Aires. Claro. Los grupos en moto, me vienen en moto, bueno, me vinieron de Rosario el fin de semana pasado, que no está solamente por Don Carlos. Son como 300 kilómetros de allá. Sí, vinieron solamente por Don Carlos. Mira. Pero también me vinieron rusos. Los rusos. Sí, tengo ahí la etiqueta ahí en la puerta que Mirá. dice que vinieron los rusos. Vinieron rusos. Bien. Putin nos mandó ahí un par de rusos. Bueno, y tuve brasileros, tuve franceses, holandeses. Internacional, bien internacional. Sí, me viene cada tanto, cae gente, me llama por medio de alguien y me reserva. Mira vos. Ya te digo, los rusos fueron los más difíciles porque era con traductor con celular. Si no hablan nada Claro. en castellano, nada. Entonces era todo
pedían algo, tenía que agarrar el celular. Esto y el celular, ¿viste? Mirá vos. Bueno. Se puede igual. Se puede. Predisposición hay siempre. Sí. Regalos que he recibido, Sí. eternamente agradecido a todos. Marcelo, Quique. ¿Qué esperás del sueño? ¿Qué ves para el futuro de la parrilla Don Carlos y para el futuro del pueblo? Para la parrilla Don Carlos, yo estoy pensando que voy a estar mucho tiempo. No sé, 10, 15 años. No un contrato 3 años. ¿Entendés? Porque sí, tengo las ganas, tengo la energía y todo. Lo que espero del pueblo es que podamos trabajar en grupo. A ver, gastronomía, los 3 servicios que hay, los 4, trabajar en grupo. Entonces siempre vamos a atender bien a la gente, ¿entendés? Entonces, si a mí me está sobrando una cosa, te lo mando para allá. A vos te sobra, lo mandas para acá, no sé, porque puede pasar. Y si a mí se me llena el salón, yo soy el primero que digo, mirá, hay otras opciones, te consigo el número, te lo paso. Claro. Como lo he hecho y lo hago porque sí. La gente, no sé, me pedía un café después de comer y yo le digo, no, está la Casa del Árbol, se dedica a eso. Le invito a que vayan a conocer ese lugar también. Entonces iban para allá. Cuando me veía, pasta tenés, y o no me quedaba, o por ahí, no, en la estación hay, que es muy buena pasta. ¿Viste? Yo no pude ir todavía, pero sé que es buena la pasta, ¿viste? Entonces, Claro. sí. ¿Pero qué cocina con una herramienta? Es un parrillero del futuro. No, hace la pasta. Hace la pasta. Carlos, ¿qué le dirías a alguien que tiene ganas de invertir en un pueblo chico como este o como tantos otros que hay? Si lo hace convencido, que vaya para adelante. Porque la respuesta de la gente está. Quiere poner corazón, poner lo mejor. Si hoy salió mal algo, el fin de semana que viene tiene que estar corregido. Para que la gente viva la experiencia esa. Pero si vos lo haces convencido, que estás bien y que vas a hacer lo mejor, listo. Oportunidades en los pueblitos hay. En todos, yo creo que en todos. En todo. Sí. Por más chico o grande que sea. Sí. ¿Y qué le dirías a alguien que tal vez no tiene nada que ver con un pueblo, pero quiere ver con cariño alguna actividad con la que no tiene ningún tipo de experiencia? Y como vos que venías de la construcción y te largaste por un proyecto grande gastronómico, no una parrillita en una esquina. No. Un proyecto grande, de 0 a 100 en 2 días. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que viene de una profesión, de un trabajo que no tiene nada que ver con lo que sueña? Lo que te decía recién. Si lo hace con amor y con cariño, no hay negocios chicos, negocios grandes. Porque hoy podés hacer un negocio de chiquito, si no, con riesgo, con miedo. Pero mañana puede ser muy grande. O sea, si te va a arriesgar, yo prefiero, si voy a meter la pata en el barro, A lo grande. Y sí, me tiro de Sin cabeza, y sí. Porque para tibios no. Es así. Perfecto. Mensaje bien valiente. Es que es así, yo me manejé siempre así en la vida, ¿viste? No es fácil tomar decisiones, yo sé. Tenés que tener la familia adecuada, no sé si tenés familia o sos solo, solterón, casado, pero la familia, a ver, vamos. A ver, lo dije y vamos y acá estamos. Perfecto. Nos agarramos los pelos a veces porque, no sé, faltó un poquito, no sé, de sabor en una cosa. Pero bueno, vamos todos, el fin de semana lo tenemos a pleno. Perfecto. Es que es así. ¿Cuánto valen los platos más o menos? Para que la gente sepa. Nosotros tenemos un menú libre que ofrecemos los sábados y los domingos, parrilla libre, Sí. que tiene picadas, distintas picadas, la empanada con pastas y después la parrilla, chinchulines, chorizo, vacío, pechito de cerdo. En ocasiones tenemos lechón, en otras no, ¿viste? Es según la gente. Bien. Bueno, con postre y sin bebida vale 20.000 pesos hoy en día. Ok, sin bebida. Sin bebida. Perfecto. Sí. Y después tenemos comidas al plato, que van, no sé, una pasta de 6.500 pesos en adelante.
Perfecto. Tenemos una milanesa Don Carlos que la vienen a buscar y la consumen. Algunos dicen, la próxima como eso, ¿viste? Que es una milanesa gigante, Claro. del tamaño de una pizza, que viene con mozzarella, con jamón, con Como el cuatro. morrones, con todo papa frita, y si quería caballo te la hacemos, Uf, y vale qué bestia. 25 lucas y comen 4 personas, no hay Claro. nada, ¿entendés? Olvídate. Una ganga. Le agradecemos a Don Carlos por recibirnos, por escucharnos y bueno, ahí vamos a estar publicando el video y ya saben que están todos invitados. Sí, tenemos el Instagram, lo podemos decir el Instagram Ahí también. está, después yo pongo Bueno, el parrilla Instagram, Don las Carlos. redes. Y son bienvenidos tanto matrimonios, con familias, solos, grupos de ciclistas, Ah, de vienen motociclistas, motos, sí, hay autos de rally, que Sí, sí. a veces grupos de lo que sea, grupos de amigos, son más que bienvenidos. Bien. No, estamos Es como que está al probando. revés. Prueba y error porque